pero me parece significativo y de alguna manera también sorprendente el hecho de que podamos, más que iniciar, celebrar en este convivio un evento tan importante, materializado, pero fecundado hace más de 10 años en las cabezas de un grupo de docentes de la Facultad de Artes, que apenas pasaba a ser el tránsito de facultad de la Universidad Distrital, y que ya con una mirada visionaria estaban pensando en ir mucho más allá que en la formalización y la consolidación de los programas o los proyectos curriculares de pregrado. Y creo que este sueño valió la pena. Hace ya el maestro Ignolo es un testigo de lujo y también llamémoslo un padre importante de las ideas, pero también de la confianza. Apenas cuando esto era una semilla sembrada así en un terreno abonado, pero todavía con un espectro de circunstancias, llamémosla complejas, que no hacían tan fácil la tarea. Aquí no solamente hay inteligencia, no solamente hay visión, sino algo fundamental en estos procesos, y es la terquedad, la obstinación, para poder sacar este proyecto que viene desde una perspectiva simbólica a darle como el carácter o consolidar ese carácter del ciclo en todas las culturas y en todos sus quehaceres. Siempre se retoma como una manera de poder desarrollar un proceso y de alguna manera como de sacar una primera conclusión desde algún tipo de práctica, llámese cultural, científica, de todo orden, hablando en el campo, digamos, de la sociedad, de las prácticas sociales. Y creo que en ese sentido es muy eficiente el hecho de que hoy podamos abrir esta primera cátedra en la perspectiva de poder entenderla también como la conclusión de un ciclo formativo que hoy la Facultad de Artes, ASAP, viene a consolidar desde los programas de preparatorios en artes hasta la posibilidad del doctorado mismo, pasando por la maestría y otras 2 maestrías que vienen en curso y que esperamos en muy poco tiempo poderlas también ofertar, ofrecer a la población tan particular y tan valiosa que tenemos en nuestra Facultad de Artes. Entonces, en este sentido simbólico, toda conclusión de un ciclo es a su vez, otra vez, al final del camino, pararse en el terreno de la incertidumbre y emprender un nuevo recorrido que nos deparará experiencias también, por supuesto, valiosas en medio también, y hay que reconocerlo, a veces de las adversidades que se nos presentan en el camino. Esta fecha de hoy es tan importante como podrá serlo quizás en los próximos 5 años la graduación de nuestra primera cohorte de doctores de este proyecto, ¿no? Cerrando de una manera, llamémosla recurrente, esta perspectiva y este modelo, digamos, del ciclo, que nos abrirá muchísimas perspectivas, muchas preguntas, pero también muchas respuestas que dejan este camino de experiencias. Finalmente, pues quería simplemente remembrar, creo que el maestro estuvo aquí hace como en el año 2010, ¿no? Cuando vino al país, y pues qué bueno de alguna manera poder compartir
cuando por aquel entonces esto era apenas una idea inmadura, pero ambiciosa, una idea con mucho ímpetu, pero todavía con mucha carencia, digamos, no solamente de recursos desde el punto de vista del conocimiento, sino también recursos objetivos, materiales, financieros, etcétera. Pero por fortuna hoy podemos, más que inaugurar, celebrar con los estudiantes, llamémoslos fundacionales y docentes fundacionales de este proyecto tan importante como es el doctorado en estudios artísticos. Quería entonces que recibiéramos no solamente al maestro Niñolo, sino que nos recibiéramos nosotros mismos como nuestros propios anfitriones para compartir con un aplauso este evento que tiene ese carácter simbólico tan fuerte en la historia de las artes en Colombia y particularmente de la Universidad Distrital y su joven pero pujante Facultad de Artes ASAP de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Pido un aplauso. Cedo la palabra entonces a Pedro Pablo. Gracias, maestro José. Buenos días a todos y todas, bienvenidas a esta lección inaugural del doctorado. Les decía a los estudiantes de la primera cohorte, en la primera clase, no todos los días se inicia un doctorado, ¿cierto? Y no todos los días hay una lección inaugural de doctorado, y sobre todo en universidades públicas, ¿no?, como la nuestra. Entonces es muy emocionante, placentero para la universidad, para nosotros, para la facultad, tener a Walter Niñolo hoy aquí con la lección inaugural de esta primera cohorte, recordando que él nos viene acompañando desde el comienzo de este proceso. Yo conocí a Walter en el 2009 en la Universidad Andina en Quito, en el segundo seminario del doctorado de estudios culturales latinoamericanos, y desde allí empezamos a conversar con un grupo que se llamaba el Grupo de Estéticas en ese momento, ¿no? De allí surgió el planteamiento de las estéticas decoloniales. Al siguiente año Walter escribió un artículo para Calle 14 planteando las estéticas decoloniales, lo que sería la descolonización de la estética para liberar la aiestesis. Era digamos, el argumento básico, pero además, digamos, de esa argumentación, nos fuimos al mundo de las prácticas artísticas y organizamos una exposición aquí en 2010, que fue en la SAP, en el Museo de Arte Moderno, en el parqueadero del Banco de la República. Y además un evento teórico, y desde allí surgió lo que se conoce hoy como la perspectiva decolonial de la estética. La perspectiva decolonial y la opción decolonial de la que nos va a hablar el maestro Walter es muy amplia, pero tiene un capítulo, a mi modo de ver, que es el capítulo importante de la decolonialidad estética, que es desde donde nosotros pensamos y actuamos acá. Entonces Walter es parte de la casa, digamos, conoce todo el proceso. En el proceso de construcción de la maestría nos acompañó, luego en el proceso de construcción del documento del doctorado también fue uno de nuestros pares internacionales evaluadores, nos dio valiosas sugerencias de cómo articular la perspectiva de la investigación-creación con las prácticas artísticas y toda la perspectiva teórica, política y académica que tiene el programa. No es solamente un programa de formación académica, el programa tiene una clarísima perspectiva política, sabemos que desde las prácticas artísticas podemos cambiar realidades. Entonces, sin más extendernos, pues, muchas gracias por estar aquí y bienvenido, Walter, y recibámoslo con un aplauso. Antes de empezar, me doy cuenta que hay un error de constitución, le faltó el artículo. Bueno, muchísimas gracias, perdón por el typo.
pero se entiende. Yo pensaba contar algo de la historia, pero ya fue contada magníficamente bien, y entonces ya puedo simplemente decir que hay mucha gente que podría haber estado aquí en esta lección inaugural y que el beneficio que yo tengo es por haber estado quizás desde el comienzo, cuando esto era una idea de Pedro Pablo en ese seminario de Quito. Pedro Pablo, que dirigía Calle 14, me invitó a publicar un artículo, y cuando salió el artículo dijo: ¿por qué no hacemos una exhibición y un taller? Y lo hicimos, y fue bastante discutido el evento en la esfera pública, ¿no? Y bueno, y aquí estamos con Ricardo Bambuley, no sé si está Marta justo por ahí. En fin, todo era el grupo en que empezamos a hablar de las estéticas decoloniales. Y la cuestión era, como lo había planteado Adolfo Albán desde el 2003, ¿qué rol tiene el arte y la estética en el patrón colonial de poder que planteaba Quijano? Como Quijano era sociólogo, se preocupó de la subjetividad, pero no de la estética. Y entonces se lo planteó. Y bueno, y ahí empezó ese recorrido, ¿no? Como se dijo esta mañana. Y aquí estoy. Hace unos pocos años empecé a entender realmente qué es lo que quería decir Sócrates cuando decía siempre lo que conocemos, solo sé que no sé nada. Y lo empecé a reconocer porque más le da vuelta a una idea, más investiga, más confusa se hacen las cosas. Entonces, bueno, lo que yo les voy a proponer hoy es una cuestión abierta que se abrió hace 10 años y que sigue abierta y que seguimos peleando para darle un poco de claridad a esto, ¿no? Pero el marco sería lo siguiente. Hegel hizo el gran sistema de todo, el gran sistema del mundo. Filosofía, religión, política, no economía, lógica, estética, etc. A partir de ese momento, todo el mundo se lanzó contra Hegel. Schopenhauer, Nietzsche, mucha otra gente, y siguen todavía peleándose con Hegel. Pero el asunto es que Hegel nos entrampó, ¿no? Y sobre todo en la cuestión estética. Hizo el gran mapa estético y clasificó las artes: música, pintura, arquitectura, danza, etcétera, etcétera, y las teorizó. Entonces, todo el vocabulario que tenemos hoy viene no solamente de Hegel, pero viene de todo ese vocabulario de no solamente el conocimiento occidental, sino los principios del conocimiento occidentales también. Entonces esa es la pelea. Cuando decimos decolonizar el saber, decolonizar la estética, tenemos que pelearnos con el vocabulario. Porque no se puede descolonizar el arte, por ejemplo. Lo que hay que descolonizar es la idea de arte, porque arte son haceres de muchos tipos en muchos lugares. Pero lo que se interpone ahí es la palabra arte. También epistemología y también estética. Entonces este va a ser un poco la pelea hoy. Un poco con estos conceptos, ya no voy a hablar de Hegel y un poco olvidarse de Hegel, pero todavía Hegel está con la espada de Damocles arriba de nosotros. Entonces está la presencia de la cual yo voy a tratar de irme por otro lado. Entonces lo que ustedes ven ahí es lo que más o menos creo que todos y todas sabemos cuando nos preguntan ¿y qué es la epistemología? O ¿qué es la estética? O ¿qué es el arte? ¿Qué es esto? ¿No? La epistemología es un sector que se ocupa del conocimiento humano. La estética es el modo particular de entender el arte y la belleza. Y el arte es actividad en la que el hombre recrea con una finalidad estética o un conjunto de obras que resulten. Bueno, ¿y qué pasa si yo no estoy de acuerdo con eso?
no solamente que no estoy de acuerdo con eso, sino que yo todo lo que veo que hacen las personas que se dicen ellos o lo clasifican como artistas, realmente no corresponde con esto. Entonces empezamos a hablar de estética decolonial y arte decolonial, y a mí me preguntan, ¿y qué es el arte decolonial? Y yo le digo, no sé. ¿Y cómo no va a saber si usted se ocupa de estas cosas? Yo no sé lo que es el arte decolonial. Yo tengo una manera decolonial de ver eso que se dice arte. Pero arte decolonial, si no es un artista que dice que su hacer está más o menos enmarcado en la idea decolonial, yo no puedo decir que es el arte decolonial, ¿no es cierto? Bien. Pero entonces la presentación de hoy va a ser una pelea con con este esfuerzo de escaparnos del link, desengancharse, como decía el mexicano, de todo lo que sabemos, ¿no? El proceso es aprender a desaprender para volver a reaprender. Entonces, como tenemos mucho tiempo, me dijeron, yo lo voy a hacer esto un poco también entretenido, y voy a empezar con 2 vídeos sobre los cuales voy a poder elaborar lo que sigue, ¿cierto? El primer vídeo es de Benvenuto Chabajay, que muchos de ustedes conocen, un artista mayo, como dice, porque él cuenta que sus padres son maya quichecos, ¿no? O los mayas en general tienen muchas dificultades para pronunciar la A, entonces pronuncian como la O. Entonces dice que es un artista mayo. Y entonces esto les sirve al mismo tiempo para marcar la diferencia con artistas. En esa simple, vamos a ver, y después vamos a ver a Jeanette Ehlers, cuya es danesa, nacida en Dinamarca. Su padre no es de Jamaica, creo que es de Jamaica, y su madre es danesa, pero ella salió con caracteres afros. Además su espíritu es afro más que danés, ¿no? Y le voy a hablar más de esto luego. Vamos a entretenernos un poco aquí. Llevo casi 18 años aquí en la ciudad, y cada vez cuando yo llego a mi pueblo, de San Pedro, siempre como que yo fuera un extranjero más, ¿verdad? Entonces, digamos, sí, empecé a analizar sobre lo contemporáneo que es uno en la ciudad o en San Pedro, ¿verdad? Pues lo que yo encontré es que las miradas de la gente, digamos, como que yo ya perdí la mirada de la gente. O sea, he perdido muchas miradas, inclusive también como una tristeza, ¿verdad? Una tristeza de que cuando uno llega a una esquina del pueblo y pasa el chucho y ya no es el mismo chucho que uno dejó, ¿verdad? Entonces ya hay muchas miradas que se han perdido. Entonces yo dije, bueno, pues tengo que retornar, pero para el retorno no es que sea, digamos, físicamente, ¿no? Sino que se puede hacer a nivel conceptual, y en mi caso lo estoy trabajando ya a nivel de la estética del arte, ¿verdad? Yo siempre hablo también de pueblo, hablo de la tierra, porque me doy cuenta que la práctica indígena, cuando uno nace, siempre corta el ombligo, ¿verdad? El ombligo, como le llamamos nosotros en Ushush, lo entierra, o lo esconden, ¿verdad? Entonces, en mi caso, ¿verdad? Entonces, si quiero retornar, y debo también pensar para retornar, ¿verdad? Y lo que se está viendo, o lo que ustedes van a ver, digamos, en la exposición, tanto objetos o sin performance, o lo que es el arte, eso es un retorno del retorno que estoy haciendo, pero el retorno estoy pensando la búsqueda del ombligo. A veces sí tenemos así la cara agachada, ¿verdad? No es que sea por vencido ni por miedo, ¿verdad? Sino que estamos hablando con la tierra. Pues la tierra esa es parte donde está nuestro legado cultural, nuestro legado
de muchas formas, ¿verdad? Entonces, eso es regresar, es ver que el pasado está adelante también, ¿verdad? O sea, digamos, si el occidente siempre quiere su pasado atrás, ¿verdad? O sea, siempre hay que olvidarlo, ¿ya? Nosotros no, nosotros tenemos adelante, tenemos nuestra historia, lo tenemos adelante. O sea, nuestros pasados lo tenemos adelante, hablamos con ellos, no hablamos detrás de ellos, ¿verdad? Entonces, he aprendido mucho para hacer una metáfora de pues, lo que llamarse arte, ¿verdad? O sea, para muchos a veces lo que uno hace no es arte, porque no está en la estructura occidental, ¿verdad? Pero eso no importa, o sea, por lo menos hay que olvidar un poco sobre, digamos, las prácticas y pensamientos occidentales, ¿verdad? Sí, uno ha aprendido mucho porque estamos reconociendo que solo nos vinieron a cubrir, solo estamos quitando esa manta de lo que nos vinieron a cubrir, estamos quitando el polvo, en mi caso lo estoy quitando a través de la estética del arte, otros están en la matemática, en la política, entonces como que estamos como quitando ese polvo, inclusive también así como que metafóricamente solo nos vinieron a anestesiar, ¿verdad? En la exposición se va a ver una piececita de la jeringa así congelada, ¿verdad? Eso es lo que se reflexiona en eso, ¿verdad? Solo nos vinieron a anestesiar y siento que ya se está acabando, digamos así, el efecto de la anestesia, ya estamos despertando. En Sutujil, ¿verdad? Que yo hablo, no existe la palabra arte, ¿verdad? Que siempre he mencionado, no existe, digamos así, especies conexiones sobre lo sagrado, ¿verdad? Entonces todo es sagrado. No solo, digamos así, el búsqueda del ombligo, no solo el ombligo, ¿verdad? Sino que también las primeras imágenes que yo vi desde pequeño, así que vimos así, los niños tujiles, es una imagen hecha por la madre, ¿verdad? O sea, la madre es yo, como le dicen, yo, esa es una tortilla con sal caliente apachada, eso es como que silenciar, es una forma como silenciarnos, ¿verdad? Entonces es una práctica para mí muy importante. Y también esa es como que la primera imagen, digamos así, como que no es que sea resistencia, sino que es la primera imagen, digamos así, de una desobediencia hacia el occidente. Digamos, ya no hay mucha necesidad, digamos, de ver a Henry Moore o Giacometti y todo, sino que también hay muchas prácticas aquí también, ¿verdad? Que puede ser una expresión para decir algo, ¿verdad? No solo eso, sino que también hecho por la madre. O sea, el Mushush, o sea, vino con mi madre, ¿verdad? Entonces hay una conexión, ¿verdad? Y también, digamos así, como unas imágenes o resistencias desde la Colombia, digamos así, que un poema, Las huellas de las vírgenes, un poema de Luis Batz, ¿ya? Entonces con un tatuaje, digamos así, el último tatuaje que realizamos es que es como la primera imagen de no contaminar, ¿verdad? O sea, de no contaminar la sangre. Eso es algo metafórico también, ¿verdad? Pero para mí eso es muy importante, por eso hay que alejarse, ¿verdad? Digamos, para mí lo de colonial es que es una forma de alejar de los pensamientos y estructuras occidentales, pero para alejarse se obliga o me obligo a acercarme a lo más importante, a la búsqueda, en la búsqueda de eso lo que hablamos al ombligo. Digamos, para mí el arte es una forma de sanar una herida, ¿verdad? O sea, desde la teoría, digamos, una herida colonial, ¿verdad? O el lado oscuro del occidente, ¿verdad? Entonces, si en Sutujil ser un pintor, un médico, un enfermero, un curandero se dice lo mismo que es Comanel es sanar, entonces sí vale la pena sanar desde nuestras culturas una herida, ¿verdad? Y eso es lo que quiero hacer, eso es lo que uno está pensando, ¿verdad? O sea, como te digo, puede ser arte o no, digamos, a la plataforma occidental, eso no mucho me importa, me importa es que sí logro sanar. Es lo que estamos haciendo con el cambio del nombre del estadio. En vez que Mateo Flores, vamos a poner Doroteo mucho, ¿verdad? Entonces es una forma de sanar esa herida, o sea, a través de la cultura, a través del arte, ¿verdad? Entonces sí vale la pena, pero desde la forma de sanación, ¿verdad? No de expresión. Mientras hacemos el cambio, 2 o 3 cosas, no hay palabras. Llevo casi 18
no hay palabra arte. Entonces, ¿qué hacen los mayas? Tienen que hacer arte en la pelea, ¿no? Pero como desde otras lenguas se empieza a ver los límites del pretendido universalismo del vocabulario occidental. Segundo, él hace arte no para la belleza, sino para sanar. Esto es imposible que lo pensara Hegel. Si Hegel era el filósofo de la burguesía ascendente y colonial de su época, ¿cómo iba a pensar que lo que él llamaba arte podía ser curar heridas coloniales? Pasamos al otro, después voy a decir más, pero digamos, sobre el terrenito, ¿no? Sí. Si se pueden apagar las luces va a ser mejor para todo oscuro, oscuro. Porque ahí se van viendo unas columnas griegas y es muy importante, tenemos que empezar de nuevo. Estas son las más importantes. Todas. Como en el cine. Ahora sí. Ahora vamos.
En los dos casos ven ustedes que la pelea es, como dice Chabajay, sacarnos el polvo de Occidente. Y en el de Evers, Occidente está ahí en todas las estatuas griegas, ¿no? Entonces esta es la pelea. Yo no sé si es arte de colonial o no, pero quien hace eso que se dice arte, es decir, quien crea, inventa, hace cosas, con la conciencia de lo que la colonialidad ha hecho de ellos o de ellas. Entonces la herida colonial es eso. La herida colonial es de ese sistema que no conocemos, no es la gente que es racista, es un sistema, el racismo es sistémico, ¿no? Entonces, la gente que siente su inferioridad de condición como ser humano, como color de la piel, género, sexo, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la herida colonial. Y el hacer eso que se dice arte es sanar esa herida. Y sanar esa herida es afirmar la humanidad, salir de esa humillación que el sistema nos impone. Entonces, arte no es que se niegue la belleza, sino que la belleza ya no es una preocupación. La preocupación del hacer arte es la política de la sanación de la herida colonial. Esto es común a ambos, ¿no? En Chabajay ustedes habrán notado también la cuestión del ombligo, la cuestión de la tierra. Y esto lo encuentran ustedes en todas las filosofías indígenas, desde ayer hasta hoy. En Guatemala, por ejemplo, seguramente muchos de ustedes conocen, Lorena Cabnal ha desarrollado un discurso muy potente, además de todo su activismo, sobre el cuerpo-tierra, el territorio cuerpo y el territorio tierra. Si tocan la tierra, me tocan el cuerpo, si tocan el cuerpo, me tocan la tierra. Entonces, el hacer, no importa qué, que se haga feminismo, que se haga activismo, que se haga filosofía, entre comillas, ese hacer está siempre orientado por la política de la sanación de la herida de colonial. Y aquí empiezan a encontrarse el encuentro de la reconstitución epistemológica y estética del que voy a hablar en unos momentos, porque el conocimiento, el hacer conocimiento, esto que estamos haciendo nosotros a partir de Quijanos, es también para curar la herida colonial. Es crear un conocimiento para confrontar, salirnos de ese conocimiento que negó al resto del mundo la posibilidad de pensar. El pensamiento estaba en Europa, en el tercer mundo había cultura, y los que eran menos seres humanos ontológicamente deficientes eran también racionalmente deficientes. Entonces la reconstitución epistemológica y la reconstrucción estética van de la mano, porque es salirnos de esa clasificación del conocimiento y del hacer de Occidente, que descartó a 80%
del planeta y le puso una condición. Si ustedes quieren ser como nosotros, tienen que hacerse cristianizarse, o tienen que civilizarse, tienen que entrar en progreso, en el desarrollo o en la democracia del mercado. Este es, en un nutshell, como se dice, este sistema del patrón colonial de poder que nos controla en todos los ámbitos, y uno de ellos es la estética, que controla la subjetividad. Noticias, también el conocimiento controla la subjetividad, pero la estética lo controla de una manera muy particular, porque si ustedes, muchos quizás han tenido la experiencia cuando éramos más jóvenes de ir a un museo y sentirnos un poco deficientes porque no teníamos nada que decir sobre el Guernica de Picasso, que todo el mundo hablaba y decía cosas y uno se paraba y no tenía nada que decir. Entonces se sentía un poco fuera de contexto, ¿no? Entonces esta es un poco la teoría. En el caso de Jeanette Ehlers, ella hizo después de este Whippygood, este es un vídeo. Ese vídeo está, como ustedes han visto, plagado de estatuas y cornisas griegas que están en este edificio. Este edificio era un depósito de los productos del colonialismo holandés que traía desde las Antillas o desde Indonesia. Cuando todo esto se terminó, entonces se transformó en una colección, en un depósito de un hombre rico que convirtió a esto en un warehouse, en un depósito de arte, y le puso al frente el David de Michelangelo para que no hubiera equívoco, ¿no? Entonces lo que hizo Jeanette con otro artista, hicieron una estatua. Entonces aquí tenemos la escultura, pero esta, ya ven ustedes cómo esto ya no puede ser atrapado con las categorías de arte, de escultura. Entonces esa escultura es: yo soy la reina María, I am Queen Mary. Y Queen Mary fue una de las mujeres, una de las varias mujeres que hicieron levantamientos revolucionarios en las plantaciones de Jamaica en el siglo XIX. Entonces Jeanette Ehlers le pusieron a I am Queen Mary en una punta y allá está el David de Michelangelo en el otro lado, ¿no? Entonces ya ven ustedes un poco la complejidad que ya no se puede entender un evento como el Whippygood sin entenderlo en relación con todo el proyecto de colonizador, digamos así, de las formas de ver, de entender y las formas de hacer. El Whippygood es en general una performance que ella hace en lugares públicos, sentado en el suelo la gente, y al final, cuando ella tira el látigo, en vez de tirarlo al látigo, se para, mira a la audiencia y le ofrece el látigo. Y es un momento muy fuerte de tensión. Entonces, ustedes pueden ya empezar a apreciar ahí la cuestión no solamente de la performance, sino el objetivo. ¿Para qué yo hago esta performance, ¿no? Porque en el análisis del arte en general se hace la pregunta ¿qué y cómo? ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace el método? No se pregunta ¿para qué? Porque el para qué está ya sobreentendido. El arte es para crear belleza y para que la gente sienta y admire la belleza. Pero aquí ya no es que sienta y admire la belleza, sino que sienta el látigo en las manos y lo que se debe haber sentido al usar ese látigo en la espalda de un esclavizado y no sobre un canvas. Ella hizo esto en Autograph, que es un centro en Londres creado por Stuart Hall, y ahora está dedicado a todo tipo de eventos de la diáspora africana. Lo hizo ahí durante 7 noches.
el evento. Y después hizo un exhibit de las 7 pinturas, digamos así, hecha no solamente por ella, sino con toda la participación de la gente que había tomado el látigo y pintado. Entonces les doy estos ejemplos por dos razones. Una, para señalar la relación entre lo decolonial y el hacer, ese tipo de hacer que se dice artístico, pero que ya no entra en las categorías. Todas las categorías que tenemos no nos sirven para hablar de estas cosas, ¿no? Se me fue la segunda idea. Y la segunda idea es, entonces, usar estos ejemplos para llevarlos ahora al nivel teórico de la reconstitución epistemológica y la reconstitución estética. Entonces, esto para que ustedes tuvieran una imagen y algunas ideas preliminares. Yo no hago análisis de arte, no soy un crítico de arte, sino que este hacer, estas producciones, me inspiran a mí cómo pensar para salirme precisamente de las categorías filosóficas de Occidente. O sea, que en ese sentido yo estoy al lado de Chabajay y de Janet. Janet lo hace en la performance, Chabajay lo hace en lo que se llama arte, y yo lo hago a través de, no sé qué, la filosofía o simplemente el pensar. Porque siempre decimos, el pensamiento decolonial no es ni interdisciplinario ni transdisciplinario, es no disciplinario. Y este no ser disciplinario ya es una forma de... Pero las disciplinas están ahí, o sea que constantemente nos tenemos que sacar el polvo. Y ahí aparece el vivir en el borde, en la frontera, y el pensamiento fronterizo emerge de ese estar en esa frontera, entre lo que yo ya no acepto y entre lo que estoy creando, pero no me puedo olvidar de esto. Ricardo me mira con sonrisa porque eso es lo que hace. Ok, entonces vamos. Esta fue la primera parte, tengo 3 partes. La segunda parte es teórica y la tercera parte vamos a ir a otra área del hacer artístico que es Japón. ¿Cómo es esta? Bien, yo vi que hay muchos centros de gnosis en Bogotá. Yo no sabía eso. Cuando ustedes buscan gnosis, les salen todos los centros de gnosis. Bueno, hay que aclarar esto, si no estoy hablando de eso, sino que estoy hablando de la tradición gnóstica, que es una tradición filosófica seria, digamos así, y que ha sido evidentemente descartada de Occidente porque la epistemología se convirtió como la teoría del conocimiento científico. Pero en el siglo XVI todavía la gnoseología en filosofía era teoría del conocimiento, el conocimiento humano. Entonces rescato la gnoseología para salirme del ámbito acotado de epistemología, que es fundamentalmente las ciencias naturales, las ciencias físicas y las ciencias físicas y las ciencias sociales también, ¿no? Porque las ciencias sociales se habla de epistemología. Y también de la filosofía, ¿no? Porque una rama de la filosofía es precisamente la epistemología. Entonces, la estesis es la conciencia elemental no elaborada de estimulación. En resumen, la estesis refiere a todas las sensaciones y las percepciones. No solamente al ojo, que fue el privilegio del arte occidental, sino de todos los 5 sentidos y el sexto también. Pero entonces la estesis ya nos saca de la estética en 2 maneras. Ya no es la reflexión y la percepción de lo bello, sino es el sentir la colonialidad y el hacer para salirnos de ese molde en que la colonialidad nos impuso. De modo que gnoseología se sale de la epistemología, pero todavía epistemología está ahí, de nuevo pensamiento fronterizo. La estesis se sale de la estética, pero con la estética todavía detrás.
pensamiento fronterizo. ¿Sí? Entonces son dos principios fundamentales de esta segunda parte. No sé si se ve bien esto, pero habrá que apagar estas luces para que se lea bien. Mientras apagan las luces, le hago la introducción a esta segunda parte. ¿Qué quiero decir por reconstitución epistemológica? En el artículo de Quijano, de Aníbal Quijano, de 1992, titulado Colonialidad y Modernidad Racionalidad, que es una especie de plataforma del pensamiento decolonial como lo hacemos a partir de Quijano. Hoy se habla de colonialidad de muchas maneras y de muchas trayectorias, pero cuando nosotros referimos a colonialidad y decolonialidad, siempre a partir de Quijano y todas las derivaciones de los últimos casi ya 28 años, ¿no? Entonces ahí él plantea la colonialidad, que es totalmente nueva. Nadie había hablado hasta ese momento de colonialidad. La colonialidad, el lado oscuro de la modernidad. Todo el mundo hablaba de modernidad, la criticaba, la alababa, etc. Pero la modernidad era la totalidad. Y Quijano dice, no. Modernidad es la mitad. La colonialidad es la otra mitad y es lo que no se ve, ¿no? La colonialidad es lo que la modernidad trata de justificar y esconder para poder avanzar en sus propósitos, digamos así, de control de todos los dominios, no solamente de la política y la economía, sino de la sensibilidad, del conocimiento, de la fe. Esto es lo que planteaba como colonialidad. Entonces, una vez planteado la analítica de la modernidad y colonialidad, Quijano plantea la perspectiva. Y la perspectiva es, ¿y ahora qué? Y ahora que sabemos esto, que yo no lo hice para decir una nueva verdad, sino para darnos cuenta de quién y cómo nos controlan, entonces, ¿ahora qué? Entonces, ¿ahora qué? Tiene dos puntos. Uno, como dice, desengancharnos de esa colonialidad del poder, que en inglés lo tradujimos como delinking, también decimos desprenderse. La cuestión es salirse. ¿Recuerdan el Truman Show? El Truman Show está ahí, no sabe dónde está metido, hasta que se da cuenta de que está metido y empieza a buscar la puerta. Entonces, Quijano nos dio esto y dice, bueno, hay que salirse de aquí. Y entonces el segundo punto es decir, ¿cómo nos salimos? Reconstitución epistemológica, porque lo que nos controla es el conocimiento. Entonces hay que reconstituir este conocimiento que nos controla, pero tenemos que salirnos de él. Entonces, desprendimiento y reconstitución epistemológica son los dos puntos fundamentales, y a partir del 2009 empezamos a pensar la reconstitución estética. Entonces empezamos a pensar, a salirnos también de la dicotomía occidental de epistemología y estética, porque la epistemología era la ciencia y la estética estudiaba las cualidades secundarias, pero era ya una disciplina inferior al dominio de las ciencias. Entonces, lo que les voy a contar ahora es por dónde avanzamos en la colonialidad o colonialidad del poder o patrón colonialidad del poder. Entonces hay tres momentos simultáneos, y esto es importante para entender lo que queremos decir con pensamiento o pensar decolonial en esta escuela de pensamiento, no en general universal, sino en esta escuela de pensamiento. Entonces el primer movimiento es, bueno, no el primero, sino el más visible, es la constitución del patrón colonial de poder. Y esa constitución del patrón colonial de poder
tiene 4 dominios que son los exteriores. Ponemos conocimiento, understanding, todo lo sea religión, ciencia, en fin, todo lo que sea conocimiento que controla arriba, porque el conocimiento es fundamental. Es decir, los marxistas van a decir la economía, pero resulta que la economía está controlada por ese conocimiento y por los otros dominios también. La economía no son solamente transacciones financieras y producción y distribución de mercancías. Lo que se llama capitalismo es también todo el control de la subjetividad y un arreglo. Y fíjense ustedes en las cartas de tarjeta de crédito, en la televisión, es un constant harassment, como se dice en inglés, para transformar esa subjetividad, controlar esa subjetividad y hacerlas consumidores. Entonces, bueno, el conocimiento pasa luego a la tecnología, pasa a la mass media, etcétera, etcétera. Pero lo que se instala es, ¿no es cierto?, ese conocimiento en donde la universidad y los museos son las dos instituciones fundamentales de la colonialidad del saber y del sentir. Universidad y museo. Luego tenemos el dominio del gobierno, ¿no? Es decir, a partir del siglo XVI tenemos los virreinatos, que son sucursales del reinado de Portugal y Francia, y luego tenemos la independencia y tenemos la creación de los estados seculares. No voy a hablar de qué pasa en el resto del mundo, pero ustedes se pueden ir imaginando. Voy a limitarme a las Américas. Luego tenemos la economía. Entonces, en estos 500 años tenemos la economía mercantil, ¿cierto?, que teoriza muy bien Adam Smith. Tenemos luego la economía liberal, que empieza a gestarse en relación a los últimos años ya de la acumulación de riqueza de las plantaciones del Caribe y del oro, y que va a tener mucho que ver con la generación de la revolución industrial y esta nueva forma de economía que va junto al liberalismo. Y esto es muy importante, voy a hablar al final un poco de esto, ¿no? Ahí, Human Christian Male tendría que haber puesto en el medio Humanity, porque el modelo de hombre, o sea, el modelo de ser humano, es uno de los grandes dominios, y ese modelo de ser humano es hombre, y es cristiano, y es blanco. Y es ese hombre que controla el conocimiento y que puede crear el racismo para descalificar a la gente de color, y puede crear el sexismo para descalificar a mujeres blancas y a mujeres de color, y crear heteronormatividad para descalificar a todo quien no entre en esa categoría. Entonces, este dominio de lo humano, la humanidad, es fundamental, ¿no? Porque es también quien produce y controla el conocimiento, ¿cierto? Entonces, estos son los 4 dominios, ¿no? En el interior está lo invisible. Ustedes podrían decir, ¿y usted cómo sabe? ¿Por qué elige esos 4 dominios? Elegimos esos 4 dominios porque si ustedes se fijan en lo que nosotros llamamos la retórica de la modernidad, que son todos los discursos de ciencia, pero también de historia, que han ido creando la idea de la civilización occidental, la idea y la imagen de la civilización occidental. Entonces, cuando uno mira esos discursos, analiza esos discursos, estos son los 4 dominios fundamentales en los que se basan esos discursos. Es decir, es una abstracción de un cúmulo enorme de discursos de la civilización occidental, alabándose a sí mismo, también criticándose internamente. Nietzsche lo critica a Hegel, Marx lo critica a Hegel, pero son todos en la misma casa, son todos en la misma familia, ¿cierto? Entonces, en el medio, que tendría que estar un poco abajo, ¿qué es lo que no se ve? Estos 4 dominios son lo visible, es
es lo que la retórica de la modernidad nos vende y nos entretiene. Presten atención a esto, presten atención a esto, presten atención a esto. Pero el locus de enunciación o locus de enunciación es lo que regula todo lo anterior. Es decir, ¿y qué es este locus de enunciación? ¿Cómo está formado? ¿Cómo lo analizamos? ¿Cómo lo entendemos? Bueno, hay tres instancias, ¿no es cierto? Que son... me faltó ahí poner... sí. Son instituciones, no instituciones. El papado, la universidad, en los museos, los bancos, las corporaciones, es decir, todas las grandes instituciones, ¿no es cierto?, que con este conocimiento controlan una masa enorme y nos convencen que, bueno, no hay otra salida, esto no es perfecto, pero entonces aparecen los críticos internos. Entonces son instituciones, son actores. Y esos actores no son cualquiera, es decir, nosotros no podemos decir cualquiera de nosotros, decir, bueno, quiero ser presidente de Colombia o quiero ser representante de Colombia en el Fondo Monetario Internacional. Hay toda una preparación de los actores y para eso están las instituciones. Y evidentemente para eso están las familias que vienen de instituciones y que generan, ¿no es cierto?, toda una genealogía de actores que controlan las instituciones, que producen el conocimiento, que regulan el conocimiento, etc., ¿no? O sea, instituciones, actores y tercero, lenguas. No se presta mucha atención a esto, pero esto es extremadamente importante. Todo ese conocimiento está sentado en 6 lenguas europeas moderno-imperiales: italiano, francés y portugués para el Renacimiento, francés, inglés y alemán desde la Ilustración para adelante. Y estas 6 lenguas están basadas en el griego y el latín. Entonces ahí ustedes tienen cómo se regula, controla, maneja, gestiona, cambia, etc., el conocimiento. Este es el proceso, digamos, de constitución del patrón colonial de poder que habla Quijano, que esto no pueden ustedes encontrar un antecedente en ninguna parte, no pueden encontrar antecedentes de esto en Grecia, no encuentran antecedentes de esto en Roma. Y este fue la contribución, ¿no es cierto?, de Quijano cuando introdujo el concepto de colonialidad. Sabíamos ya del sistema mundo moderno, pero ahí era lo que decía Wallace, que es muy importante, pero ya estaba todo calculado porque era la historia del capitalismo desde la Italia del siglo XV hasta el presente. Pero toda esa historia se olvida del desvío, el desvío por el Atlántico. Y es el desvío por el Atlántico en donde la colonialidad se hizo sentir, y es ahí donde Quijano la sintió y la manifestó, ¿no es cierto? Entonces esta es la Constitución, no es un cazador de mariposas, ya que estaba hecho y vinieron los españoles y pusieron este cazador de mariposas y cazaron a los indios y luego cazaron a los esclavizados africanos. Esto se fue gestionando en el proceso mismo de los españoles, los portugueses, los franceses, de resolver los problemas que le presentaba un nuevo mundo y al mismo tiempo las posibilidades que le prestaba ese nuevo mundo en todos los ámbitos, ¿no? Y sobre todo control de conocimiento y apropiación de tierras. Entonces esto lleva mucho tiempo y sigue. Es decir, esto no es estable, no es fijo, sino que continúa hasta hoy, ¿no? Voy a hablar un poco más al final de ello. Pero lo que les quiero mostrar ahora es que en el proceso mismo de la Constitución, el patrón colonial de poder actualiza la destitución. Es decir, constituye y destituye al mismo tiempo.
constituye la interioridad, constituye la identidad de Europa, de la civilización occidental, en el proceso de destituir lo que Rousseau llama la exterioridad. La exterioridad no es el afuera, sino es la construcción del afuera en el proceso de construir lo de adentro. Es decir, no hay una exterioridad ontológica. Esa exterioridad, no hay una afuera ontológica, es una exterioridad creada para significar el adentro. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, si nosotros tomamos knowledge, conocimiento y comprensión y gobierno, ¿qué es lo que se destituye? La sabiduría comunal. Y esta es una de las peleas hoy en África, pero también en todos los movimientos del pensamiento indígena y el activismo indígena en todas las Américas. Y ahí está también la importancia que tiene hoy la restitución de lo comunal, no del marxista, del canon marxista o del common good de los liberales, sino de lo comunal, de formas de vida, de pensar, de hacer, de estar en el mundo que fueron destituidas por el conocimiento de Occidente y por las formas de gobierno. Si vemos la relación entre gobierno y economía, entonces vemos que lo que se ha destituido es la armonía, el balance. Es decir, esto es lo que buscaban, lo sabemos bien por los aztecas, ¿no? Es decir, el sacrificio al sol era en la creencia de que había que mantener el balance, el equilibrio de la vida, porque estamos, como decían los aztecas, viviendo en una tierra resbaladiza, ¿no? En cualquier momento nos podemos ir a las pailas, como dicen los chilenos. Entonces el horizonte de vida no era el crecimiento, sino era el equilibrio. Pero para los occidentales, pero no, que esto era realmente sin sentido, o había que destituirlo, había que destruirlo, porque en ese momento la cuestión era adorar a Dios, y esto eran servidores del diablo, o había que aprovechar de la economía mercantil que se genera en ese momento por dos razones: enorme apropiación y expropiación de tierra y enorme explotación de trabajo, además de enormes mercancías con la trata de esclavizados que venían de África aquí, el azúcar, el tabaco, el algodón, el oro y la plata que iban a Europa, y el licor y las armas que iban de Europa a África. Entonces que había que generar, mantener todo esto, ¿no? Entonces que había que destituir todo tipo de economía que no diera productos, ¿no? Entonces la destitución de lo comunal va junto con la destitución de la economía ¿no? del oikos griego, ¿no? El oikos griego era el oikonomos. La palabra economía viene de oikonomos, que era, oikos era el household, la casa, pero la casa no de mamá, papá y el nene, los aymaras, y el nomos era la regulación de ese oikos. ¿Sí? Oikonomos, nomos era la regulación del oikos. Pero la economía a partir del siglo XVI, XVII y XVIII se fue transformando en otra cosa, y es lo que vemos hoy, y es lo fundamental. Lo fundamental es crecer, consumir, y entonces un problema en este momento que todos sabemos. Entonces, si vemos los otros dos dominios, vemos que aquí también se destituye, ¿no es cierto?, la economía comunal, que va conectada con la sabiduría comunal y con la política comunal, que es el equilibrio, la balanza, vivir en armonía no solamente entre los humanos, sino con todos los vivientes. Y ahí está toda la filosofía indígena, ¿no? Y cuando nos encontramos con humanidad y conocimiento, entonces lo que se destituye es lo humano. Ahí viene, ¿sí?, los menos y las menos humanas, ¿no? Entonces el racismo y el sexismo aparecen ahí. Si el racismo no tiene nada que ver con el color de la piel,
Racismo es epistemológico, no es biológico. Si lo biológico es una excusa para construir racismo epistemológico. Y lo mismo con el sexismo. ¿Sí? La construcción de la inferioridad de la mujer y el desvío natural de homosexuales, transexuales, etc. Y junto con eso, la naturaleza. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver la naturaleza con la sexualidad y el racismo? Yo diría que mucho. ¿Por qué? Porque uno de los argumentos del racismo es que los menos humanos, y esto se dijo mucho sobre los indígenas y los africanos, estaban más cerca de la naturaleza, estaban más lejos de la civilización. Entonces, el progreso y la civilización y el desarrollo era para traerlos, ¿no? Para hacerlos como nosotros. Esta es una de las relaciones entre naturaleza y racismo, ¿no? La segunda razón para tener naturaleza ahí es, fíjense ustedes la barbaridad que es esto, pero no lo consideramos como barbaridad, porque no lo pensamos, ya lo aceptamos así, la naturaleza, y hablamos de la naturaleza. Y hacemos movimientos ecológicos para defender la naturaleza. Y no nos preguntamos de dónde viene y por qué se construyó el concepto de naturaleza. Nos preguntamos por el qué, pero no por el por qué y por el quién. Naturaleza, como sabemos, se construye en oposición con cultura. Esto es puramente occidental. Esto no es ni chino, ni japonés, ni aymara, ni shanabeg, ni mapuche, etc. ¿no? Porque en una cultura donde hay la relación y armonía constante con todo lo vivo, no puede haber una distinción entre naturaleza y cultura. Pero de pronto, cuando se crea el hombre humano, el ego, se separa, el racismo separa, el sexismo separa y la naturaleza separa. Entonces la naturaleza se convierte en un bien natural para explotar. Entonces la tierra es economía. Entonces los indígenas dicen, pero no, un momento, para ustedes la tierra es economía y nos la robaron. Para nosotros la tierra es espiritualidad, es vida. Y queremos la tierra no para competir en el mercado, queremos la tierra porque es nuestra espiritualidad fundamentalmente. Entonces, el concepto de naturaleza ha justificado todo el desmadre, para decirlo en francés, que estamos viviendo hoy con toda la crisis ecológica, ¿no? Y bueno, por eso los aymaras hablan de hoy, los quechua hablan de Pachamama, ¿no? Y por eso pusieron en la Constitución del Ecuador y Bolivia un capítulo sobre la Pachamama, los derechos de la naturaleza, los derechos de Pachamama. Y me olvidé de mencionar antes que aquí bueno, no, lo dejo ahí. Entonces, lo que vimos en el otro como interioridad, ven ahí, en la destitución crea la exterioridad. Y esto coexiste. Coexiste desde hace 5 siglos. Y el tercer movimiento es el de la reconstitución. El de la reconstitución epistemológica y estética, como estamos hablando. Entonces, ¿qué ocurre si ustedes ven las flechas? Las flechas de la destitución van del centro para afuera, destituyen, ¿sí? Las flechas de la reconstitución vienen de afuera hacia el centro.
Entonces, la reconstitución epistemológica, como dije antes, implica necesariamente aceptar que vivimos en el borde o la frontera, y el pensamiento y la acción fronteriza parte de ahí. Pero esa reconstitución hacia el centro es un intento de desengancharnos de ese centro de conocimiento que nos controla y al mismo tiempo construir formas otras de conocimiento y formas otras de vida. Entonces, restituir lo comunal en lugar o al lado de la sociedad, porque la sociedad está controlada por la economía, el Estado, etc. No necesariamente reemplazarlo, pero construir lo comunal paralelamente. Y esto se está haciendo mucho. Cuando venimos a decir, reconstituir la armonía, el equilibrio, el balance como horizonte de vida y no engancharnos en que vivimos para crecer y tener más. Pero para hacer esto, no solamente necesitamos organizarnos, necesitamos otra forma de pensar. Y otra forma de pensar es también otra forma de sentir y otra forma de relacionarnos con el mundo. Es decir, salir un poco del ego, que el concepto de individuo desde el Renacimiento, pero sobre todo desde la Ilustración, creó el concepto de sociedad, conjunto de individuos, pero al mismo tiempo los individuos como aislados. Y hoy lo vemos cada vez más porque todo el mundo anda con el iPod, con el, ¿sí? Ya no prestando atención ni siquiera a la gente, no digamos ya a la naturaleza. En mi primer día de clase, en mi clase undergrad, había un hermoso sol, ¿no? Y era una clase sobre filosofía indígena. Y digo, miren, qué bonito sol, ¿no? Empezamos a hablar del día y todo. Entonces me miraron así como este loco el profesor que le había pasado, ¿no? Pero bueno, al fin, a la cuarta semana, llegamos a Lorena Capnal. Y entonces cuando Lorena Capnal empieza a hablar de la relación con la tierra, con el río, con la montaña, con los animales, entonces, ¿se acuerdan lo que le dije el primer día? Bueno, entonces la cuestión aquí es restituir la armonía y el equilibrio como horizonte de vida, como horizonte decolonial de vida. Porque eso es separarnos, salirnos de la colonialidad. Para ello hace falta una economía comunal, una economía, digamos, de administración de la pobreza, digamos así, más que una economía que vaya hacia el crecimiento. Una economía comunal en donde estemos todos bien, y no una economía donde uno tenga mucho y otro no tenga. Pero para ello necesitamos decolonizar el conocimiento, pero también la subjetividad. Y finalmente, restituir la naturaleza, ya no como naturaleza, sino como vida, ¿sí? Como todo lo viviente, es decir, ponerle ya una cruz a la palabra naturaleza, sacarla de encima. Entonces, ahí se entiende mejor cuando los indígenas, las mujeres y hombres, en la defensa de la Pachamama es la defensa de la vida, no de la naturaleza. La naturaleza no es una cosa separada de nosotros, vamos a defender la naturaleza y nosotros no. Somos órganos, si no tenemos aguas, minerales, luz, etc., pasamos a la tierra, ¿no? En fin, esto es el movimiento entonces de reconstitución, y lo que les quiero señalar entonces, que estos tres movimientos van juntos, desde el siglo XVI hasta hoy. Fíjense ustedes dónde la colonialidad, no piensen en la colonialidad en abstracto, miren a su alrededor, reflexionen sobre lo que sienten y dónde perciben la colonialidad y dónde sienten la colonialidad. Porque la colonialidad está en todas partes, está en todos nosotros y todas nosotras. Entonces, reconocer la colonialidad, saber dónde nos toca, percibirla a diario, en la calle, en la televisión. Esta es una tarea fundamental para entender cómo funciona, y si queremos trabajar en la reconstitución epistemológica y la reconstitución
estética, desenganchándonos de la matriz colonial de poder. Y esto va rápido, es lo mismo que el primero. Los dos son iguales. Y esto lo puse para recordarles que este esquema abstracto de la Constitución se traslada fuera de Europa. O sea que sería en Colombia, en Argentina, en Chile. Es decir, tenemos la matriz colonial de poder en los gobiernos, en los bancos, en la política económica, en los museos, en la escuela de arte, que se está tratando de salir de esta tradición. Entonces la teoría de la dependencia puede replantearse a partir de esta concepción de la matriz colonial de poder, lo cual no es extraño porque Quijano trabajó durante muchísimos años en la teoría de la dependencia con Pareto, Cardoso y toda esta gente. Bueno, fin de la segunda parte, la tercera. ¿Vamos bien? ¿Muy bien? Sí, tengo unos 10 minutos más. Un minuto de reflexión. Bueno, la primera parte vimos cómo se responde a la presencia de Occidente en nuestros cuerpos, en nuestra sociedad, en nuestro ambiente. Cómo Chabajay y cómo Janet responden a esto. Desde sus cuerpos indígenas, no que el organismo es indígena, sino que el organismo está compuesto de elementos, digamos, que no controlamos nosotros, y el nicho, diría Maturana, ¿no? Es decir, un nicho biológico que no controla a los seres humanos mucho, y un nicho cultural. Entonces, el nicho cultural que ha creado la modernidad colonialidad depende de en qué grupo de gente pertenecen a ustedes que han sido clasificados de tal o cual manera. Entonces vimos en Chabajay y en Janet cómo desde la diáspora africana o desde el pensamiento de la existencia indígena se responde a esto. Ahora vamos a ver cómo se responde desde Japón. Y con esto le quiero decir a ustedes que ustedes pueden hacer este ejercicio en donde estén familiarizados. Podrían hacerlo con Rusia, con China, con el Medio Oriente, con África, etcétera, etcétera. El punto de estos tres ejemplos es decirle, bueno, la colonial del poder, la matriz colonial del poder se creó en Europa y se expandió. Y hay gente que la adopta, y entonces se engancha con el imperialismo estadounidense, ahora se engancha con China, y otros que no y no. Entonces, pero la cuestión es cómo se engancha, depende de quién y en qué historia local se produce esa respuesta. Entonces Japón es muy distinto a Guatemala, evidentemente, y es también muy distinto no solamente a Dinamarca, sino a afro-daneses o afro-danesas. Entonces el ejemplo que yo tomé aquí para Japón es Yuko Hasegawa, que yo estoy trabajando sobre todas estas cosas, ¿no? Y Yuko Hasegawa a mí me llamó mucho la atención desde que ella fue la curadora de la Sharjah Bienal 11 en 2013. En ese momento yo estaba 6 meses en Hong Kong y estaba estando allí por 6 meses uno entra en otra órbita de información, de ideas, de olores, de gustos, de sabores, de informaciones, etc. Se transforma un poco el sentir, ¿no? Y que lleva a percibir cosas que a lo mejor no hubiera percibido si estaba en Carolina del Norte. Entonces en Hong Kong leo la noticia de Sharjah Bienal y una entrevista con Yuko Hasegawa, y Yuko decía, con esta Bienal yo quiero contribuir
a salirnos del westcentrismo, del eurocentrismo y de todos esos ismos. Entonces es exactamente lo mismo a este nivel que Chabajay y Janet. Pero esto lo está diciendo una gran curadora del museo, prestigioso Museo de Arte Moderno de Japón, que está haciendo la Sharjah Biennale, que tiene un montón de dinero, ¿no es cierto?, de los Emiratos. Es decir, estamos hablando a otro nivel. Estamos hablando aquí de actividades artísticas en la esfera del arte, pero que se están haciendo a un nivel totalmente distinto al nuestro en este momento. Pero yo creo que hay que prestarle atención a esto. Y fíjense, bueno, esto fue Sharjah Biennale. Entonces yo continué la pista de Yuko. Y hace 2 o 3 años hizo esta otra, se llama The New Sensorium, Exiting the Failure of Modernization. Fíjense ustedes, ¿no? Japón, es decir, el Estado japonés es un Estado pro-occidentalizante, para, al mismo tiempo, es muy distinto. Entonces, pero Yuko se ha embarcado en una política que yo le llamo de desoccidentalización. No de colonial, sino de desoccidentalización. ¿Y esto qué quiere decir? Que se vive en los beneficios de la economía, del capital. Que no es el caso de Chabajay, no es el caso de Janet. Pero con esos beneficios del capital se ejerce una política cultural, digamos así, de desoccidentalización, de desenganche, ¿no es cierto?, de la política de los museos y de la cultura artística occidental. Lo mismo con la Sharjah Biennale, es decir, si la Sharjah Biennale 11 la invitó a ella, es porque algo está pasando. Hay un montón de dinero, hay explotación de trabajo de todos los inmigrantes que llegan a Doha, que llegan a Sharjah, que llegan a Dubái, pero al mismo tiempo hay un nivel cultural en donde la gente se siente minimizada. Tienen mucha plata, pero en relación a Occidente son racializados, son árabes, son amarillos, ¿sí? Y esa racialización está más allá del dinero y del cargo institucional, ¿no es cierto?, en los grandes museos o en las grandes universidades. Entonces en Doha, por ejemplo, se ha creado hace, no sé, 7, 8, 10 años el Museo de Arte Islámico. Cantidad de dinero impresionante. Yo escribí algo sobre esto, una historia muy interesante, pero lo fundamental es esto. Dice, porque la crítica de Occidente es decir, bueno, están imitando a Occidente. Y tengan cuidado de esto, presten atención cuando se dicen estas cosas. No están imitando a Occidente, están usando a Occidente. Están usando, apropiándose del museo, ¿para qué? No para querer ser iguales, sino para restituir una dignidad que Occidente les sacó. Entonces se está usando el capital para una restitución, ¿no es cierto?, de la subjetividad y de la humanidad que fue deshumanizada por Occidente. Entonces la cuestión es si sí son explotadores, sí está bien, pero al mismo tiempo yo creo que hay que prestarle atención a qué está pasando ahí en esto que yo llamo desoccidentalización, que es muy distinto a lo de colonial, pero que tienen muchos elementos en común. Y esos muchos elementos en común es ese salirnos de Occidente. Piénselo en China, por ejemplo. China no solamente los museos, sino China les robó el capitalismo a Occidente, no está imitando a Occidente. Les robó el capitalismo a Occidente para poder volver a ser lo que era.
Entonces esto se está jugando a otro nivel, que es el nivel de lo humano, ¿no? Entonces fíjense lo que dice Yuko. De un sensorio, no sé, se centran en el dominio de las sensaciones y las formas humanas existentes del universo. Vamos creando, conectando el cuerpo con el universo. Yo creía que eran los indígenas que decían esto, no. Resulta que ahora lo encuentro en una curadora japonesa. La exhibición, fíjense ustedes, ha invitado fundamentalmente artistas árabes y asiáticos. No queremos ya a los europeos, no queremos ya a los estadounidenses, ¿no? Y también de los países de Europa del Este, ¿no? Del continente euroasiático. Aquí se está jugando mucho más que una simple exhibición. Es decir, la exhibición y la curaduría de Yuko Hasegawa en el dominio de lo que llamamos arte ya van para otro lado. Ya no están en competencia, sino que está usando todo ese aparato para reconstruir una civilización que fue desvaluada por la civilización occidental. Yo creo que así hay que un poco leerlo esto, ¿no? Todo esto representa diferentes perspectivas en relación al marco occidental de pensamiento, donde el sujeto o el individuo es central. Non-human regime. Y lo que no sea humano son periféricos, lo que decíamos antes, ¿no? Es decir, que ella está haciendo una crítica a Occidente desde Japón que corresponde paralelo con la crítica decolonial, pero también con la crítica, digamos, indígena, a la centralidad del sujeto y a lo periférico de todo. Es decir, una civilización que se ha construido sobre el ojo y sobre el objeto y ha matado las relaciones. Y es por eso que ahora la relacionalidad vuelve, ¿no es cierto?, como una reconstitución de lo comunal, reconstitución de otro tipo de saber. Y ahora, para ir ya terminando, después tengo uno más, si me pueden apagar las luces, les quiero mostrar 3 minutos. Uno de los artistas, bailarín, yo sé que hay muchos danzantes aquí, que ella invitó al luz sensorium. El luz sensorium el foco era, además de lo que dice ahí, explorar cómo los artistas de Asia y del mundo árabe responden a la invasión tecnológica. De ahí está el luz sensorium, es decir, el reconocimiento, pero también el cuidado con cómo la tecnología nos controla. Y aquí él baila un poco, pero también van a ver una entrevista con Yuko. Está en inglés, después vamos a hacer, al que no entienda inglés, vamos a hacer una especie de resumen. I want to explore something, how I can combine the whole material. It means music and dancing and acting. All these materials are kind of my tool to express myself. So if I say my name in Japanese, Ma, mo, ya, mi, I, la, li,
If I say my name in English, I-O-R-Y-M-A. My name is Moriyama Mirari, and Japanese, each word of Japanese has so many meaning. So if we exchange each word, just we can make some other meaning. Air. And something will not work, and something will work. I don't know, but at last I will come back to my name. La. La. Naked. Mi la. Living dead. Ma mi. Living dead. Mi la. Living dead. Mi la. Mirror. Annoying. This material could be second skin also, and also some mask, like to protect from outside of the world, and also some information which I got from outside of the world after I was born. We call this material OS, operating system, but I don't know if whole operation system will be able to fit to my body. But I have a really organic body. This material can be fit to my body, so with movement. And then some part will fall down, and some part will keep on my skin. So this is me. Bueno, el punto central del performance y de la explicación que da, no sé si para algunos lo han visto, ¿no? Es la relacionalidad, que la búsqueda de las relaciones, dice, todo eso soy yo. No es ya un yo aislado, sino que es un yo que reflexiona en el hacer de la danza, reflexiona en quién es en relación a todo lo que lo ha constituido a él desde el operating system cuando él era niño. Entonces lo que está en juego aquí es no el individuo aislado y el objeto, sino la relacionalidad del cuerpo con todo lo existente, incluido la lengua. Cuando él hace el juego de los vocablos en japonés. Y fíjense lo que dice Yuko. Dice en amarillo, el concepto de avant-garde es puramente una idea occidental. Y usted puede llamar mi perspectiva post-avant-garde, la puede llamar así si usted quiere, post-avant-garde, mi perspectiva. Si usted entiende que lo que yo estoy haciendo es trabajando con artistas que mantienen distancia de la influencia occidental. Si usted quiere llamar a esto post-vanguard, llámelo. Pero ojo, lo que yo hago no entra en esa historia que el post está contando. Esta es otra temporalidad, es otra localidad. Y en el otro dice, de manera similar en los 80s, el techno pop y el grupo Yellow Magic Orchestra desarrolló una estética
separada, desligada del canon occidental, combinando innovaciones electrónicas, sonidos, con influencia de la música folclórica y étnica. Entonces ahí tienen ustedes desenganche, pero también border sensing, sentimiento fronterizo, pensamiento fronterizo. Y yo lo estoy mirando a Ricardo y Ricardo me mira, ¿cómo esta japonesa está más o menos en el mismo equipo, ¿no es cierto? Haciendo este tipo de cosas. Bueno, creo que una última cita que quería ponerle aquí es en otro show que hizo Japanese 2018, dice, la exhibición es una estética filosófica, pero es alternativa al dualismo occidental que orienta el pensamiento, Yo quiero enfatizar el concepto de didactismo orgánico, que está inspirado por el animismo contemporáneo, no el de japonés, no el del brasilero Ribeiro de Castro, el animismo, ¿no es cierto?, que viene de la historia local de Japón, animismo el cual sitúa el ser humano y lo no humano al mismo nivel. Entonces, la relacionalidad aquí se conecta también con Chabajay. Bien, conclusión: haceres y sanaciones de heridas coloniales, reconstituciones de coloniales, nociológica y estética de la epistemología y de la estética moderno-coloniales. Eso es lo que traté de ponerle en la mesa para reflexionar. Muchas gracias por su paciencia. Hay unos minutitos para una o dos preguntas, si alguien podrías acercarte o para cualquier registro. Sí. Yo tengo una pregunta con respecto a cómo formularlo. Digamos que yo he pensado, había una serie de charlas en clase de historia acerca de cómo conformar una historia de la afrocolonialidad y de las personas afro que fueron traídas desde África, ¿no? Y hablábamos de si hacemos esta reconstrucción de la historia de la afrocolonialidad desde la institución que es occidentalizada, ¿cómo vamos a respetar esos valores que no son de nuestro idioma ni de nuestra cultura? Es mi pregunta: ¿cómo lo podemos hacer y cuáles son como los dispositivos y los mecanismos para realizarlo y traerlo acá sin desvalorizar todo lo que eso representa? Pues sin desvalorizar todo lo que eso representa. ¿Pero representa quién? La cultura, lo afro, esas raíces que fueron traídas. Pero entonces no entiendo bien, ¿cómo hacer la historia de... A ver... Es decir, ¿qué historia? ¿La historia de los afrocolombianos? De los afro, de la cultura africana y de los afrocolombianos, sin descontextualizarlos, sin quitarle lo que son, sin occidentalizarlos, pero a través del idioma occidental. A través del idioma occidental, ahí estaba la cuestión. Bueno, pero ahí está de nuevo no sé si hay otra intervención, así podemos tomar dos. Gracias, profesor. En toda esta exposición no vi muy destacado el problema de la ética. ¿Cómo se ¿De la ética? Ética,
cómo se destituyó este asunto en la colonialidad y cómo se puede reconstituir la perspectiva ahí. La última y... Más para complementar el sentido de la sanación de la que hablaba Walter, en muchos de los relatos ancestrales, la noción de sanación tiene que ver con el equilibrio, como mencionabas ahora, el equilibrio de los cuatro mundos. Ya, exacto. Pero un equilibrio que no tiene que ver solamente con que el sujeto libere sus angustias en esa idea de la sanación, sino que es la colectividad, cuando un sujeto está enfermo, la comunidad. Entonces son, digamos, referentes completamente distintos a esta idea subjetiva de sanarme, ¿cierto? Para poder también sanar a otros, sino que la sanación tiene un marco colectivo y el marco de esa relación de los cuatro mundos, el mundo afectivo, el mundo espiritual, el mundo mental y el mundo anímico. Exacto, exacto. Entonces esto me ayuda a responder esta pregunta. Porque aunque... sí, entonces está la cuestión de las 6 lenguas occidentales. Entonces, ahí tenemos dos opciones. Entonces, reconstruimos la historia africana y de la diáspora en Gulú o en Bambara, o en lenguas africanas. Y entonces, eso lo va a leer, va a ser importante, pero lo va a leer la gente que habla esas lenguas. Pero ahí es donde el pensamiento fronterizo es importante, porque no queremos hacer eso solamente para el Gulú o Bambara, porque ellos ya lo saben. Te cuento una anécdota rápida. Yo estuve en una conferencia el año pasado en Pretoria sobre la decolonización y reafricanización, y todo el mundo estaba hablando de Ubuntu. Ubuntu es más o menos como su Macausai, digamos, así, ¿no? La filosofía y había mesas de libros, y entonces yo empecé a buscar, todo el mundo hablaba de Ubuntu, empecé a buscar libros sobre Ubuntu. Entonces me encuentro con una profesora que ya no conocíamos, que era de la organización, y estaba comprando libros y le digo, pero todo el mundo habla de Ubuntu y no hay libros sobre Ubuntu. Y ella me mira y dice, nosotros no lo necesitamos, dice, nosotros sabemos lo que es Ubuntu. Los que escriben son Ubuntu son los europeos. Entonces ahí está el problema tuyo, ¿no? Es decir, cómo hacerlo sin desnaturalizarlo. Entonces ahí lo que hay que hacer es desengancharse de la mentalidad occidental donde lo africano es un objeto de estudio. Entonces ahí lo africano viene a empezar por Ubuntu, empezar, aunque sea en inglés o en francés o en español, ver a Europa desde África, en vez de ver África desde Europa. Entonces, un punto fundamental aquí es lo que llamamos en inglés suena mejor, que es el shifting the geography of knowledge. Shifting es como el cambio del auto. En español se dice cambio, pero cambio es muy ambiguo, ¿no? We have to shift. Tenemos que cambiar la perspectiva. Y esto nos atrapa a Occidente, porque siempre tenemos que mirar al mundo desde Occidente. Esto se acabó. Pero al mismo tiempo no nos podemos escapar de Occidente. Entonces, pero tenemos que empezar desde otro lado. Y ahí está el pensamiento fronterizo, porque número uno, no podemos sacarnos Occidente de encima, aunque no, ya somos desobedientes, pero al mismo tiempo lo queremos también hacer para un público mucho mayor que el de la diáspora africana. Entonces ahí está el trabajo del pensamiento fronterizo, del desenganche, etc. Bueno, en el caso tuyo, claro, perfecto, de acuerdo, gracias por... pero, claro, porque los cuatro es la complementariedad. Yo agregaría también como footnote, cuando hablamos de los cuatro rumbos y de espacio-tiempo. Espacio-tiempo kantiano es impensable, por ejemplo, en los aztecas, que yo he indagado un poco, ¿no? Porque el espacio-tiempo kantiano son categorías separadas, pero en los aztecas el espacio-tiempo están ligados al movimiento, pero en Occidente el movimiento desapareció. Entonces, como desaparece el movimiento,
la física detiene el mundo con fórmulas matemáticas. Entonces los pensadores indígenas dicen, pero ¿cómo pueden hacer eso si el mundo, la vida es un fluir constante? No lo pueden detener, ¿no? Entonces ahí va la ética. Esto es muy importante. Si me invitas de otra conferencia, porque tenemos exactamente el mismo problema. Tenemos ética que tenemos, bueno, desde Aristóteles para adelante, tenemos millones de páginas, bueno, miles de páginas escritas sobre ética. Hay que ver la ética, digamos, desde los Aymara o los Vishnapé. ¿Qué significa lo que nosotros llamamos ética? Por lo mejor no tiene la palabra ética, pero cómo conceptualizaron ellos la responsabilidad de los seres humanos con respecto a los otros seres humanos y con respecto a todo lo viviente. En la filosofía occidental, esta ética de todo lo viviente no está. Y por eso se habla solamente de derechos humanos y no de derechos de la vida. Y eso empezó a hablarse desde la ética, desde Sumaka Alzai, Sumaka Maña, de derechos, y ya están las constituciones, ¿no? De Constitución de Ecuador y Bolivia, ¿no? Los derechos, no sé cómo decir, los derechos de la vida, no quiero hablar en sustantivo, derechos del vivir, pero no del vivir humano, del vivir. Entonces la ética ahí adquiere otra dimensión, o sea, usamos la palabra ética, pero ya no la pensamos dentro de esa tradición, sino que la empezamos a pensar desde la filosofía, en este caso indígena, o africana, pero africanas desde el Ubuntu. Es decir, el Ubuntu como principio de filosofía africana nos da también una ética desde el Ubuntu y no desde Occidente. Por ahí sería mi próxima conferencia. Muchas gracias por su conferencia. Tengo millones de preguntas, pero bastante pequeñas. ¿Usted conoce casos en los que este nuevo pensamiento sobre el problema estético desde la economía haya transformado procesos de derechos de autor? Pienso en el asunto de convertir el problema estético en un problema comunitario dentro de unas legislaciones donde se privilegia la autoría individual particular. ¿Esto ha llevado a alguna transformación? Ya ha habido unos casos en que A ver, ¿cuál es la pregunta entonces? si ese pensamiento de la estética, desde un pensamiento colonial, ha llevado a procesos de pensar de otra manera los derechos de autor. ¿Los derechos? Los derechos de autor, de obras, de producción. ¿Dónde están los parlantes? Porque antes cuando hablaban ustedes se entendía muy bien y ahora wow, sería una buena voz. Hola, bueno, tal vez esto sea una especie de pregunta trampa, pero tengo que hacerla. Y es un concepto bastante occidental. Pues ahorita que se está discutiendo tanto el tema de la especie, ¿De la especie? especie? De la especie, ¿sí? Y el cuidado del planeta, una cantidad de cosas. Mi pregunta concreta es, ¿existe un sujeto decolonial? Bien clara la pregunta. Buenos días. Bueno, mi pregunta versa sobre lo siguiente. Desde el punto de vista, y tengo que decirlo también por estar dentro del mundo también occidentalizado y moderno, pues como desde el pensamiento fronterizo entendiendo que eso existe. Mi profe, yo quería saber si desde los estudios decoloniales ahí se ha construido un tipo de instrumento de recolección de datos que reflejen la filosofía de lo decolonial. A ver, repite la pregunta.
Dentro de esta, digamos, propuesta de desempolvarse un poco metodológicamente hablando para un propósito investigativo o dentro de un proyecto de investigación, ¿existen instrumentos de recolección de datos construidos desde allí? Vamos a empezar por... sí, claro. Evidentemente, es decir, ya empezar por lo comunal ya implica decir, bueno, es decir, lo comunal no invalida a la persona en el grupo, pero ya no es el individuo que dirige, ¿no? Bueno, los zapatistas dicen mandar obedeciendo, etc. Todo el colectivo Modernidad Colonialidad, desde que se formó en 1998-2000, nunca tuvo un jefe, nunca tuvo un director. Es decir, nos comunicamos y quien organizaba algo era la jefa o el jefe en ese evento, ¿no? Entonces la insistencia, Quijano también lo dice en ese artículo criticando la idea de individuo y de ego. Es decir, ¿cómo se puede pensar esto si el conocimiento es constantemente intersubjetivo? Es decir, el individuo es un momento de pasaje. Pero esto también es importante pensarlo a otro nivel, que es lo circunstancial que somos en el proyecto de la vida del planeta. Somos realmente pasajeros. Sí, la vida del planeta, nosotros estamos simplemente para mantener la vida, para mantener el proceso del vivir. Pero nosotros somos totalmente insubstanciales fuera de eso, ¿no? Pero la idea del individuo que desmontó lo comunal también desmontó esta relación y esta comprensión de la nada que somos, ¿no? Entonces por ahí yo creo que van juntas las cuestiones del individuo que dirige el grupo, pero también el individuo que está separado del universo, ¿no? Y del vivir. No sé si existe, porque la idea de sujeto es moderna. Entonces, si vos preguntás si un sujeto colonial, no sé, porque la tarea nuestra es precisamente desujetarnos. Nos queremos desujetar del sujeto que la modernidad quiere que seamos. Entonces, yo no sé si hay gente que vivimos. Yo diría, yo hablo un poco robándole una expresión a Maturana, es decir, de la praxis del vivir de colonial. Porque el praxis del vivir de colonial es también el hacer y cómo hacemos en grupo con otra gente, cómo nos relacionamos, etc. Por el momento la cuestión de colección de datos no nos interesa, porque estamos en otros proyectos. La recolección de datos es un proyecto de ciencia sobre la verdad. Y a nosotros no nos interesa la verdad, sino la inserción de un pensamiento decolonial en un pensamiento que está controlado por la modernidad y colonialidad. Entonces, evidentemente necesitamos información. Entonces, por ejemplo, los vídeos que yo muestro, lo que dice Hasegawa, lo que dice Benvenuto Chabacay, son elementos que me permiten a mí continuar esa reflexión con ellos. Pero toda esta cuestión de las técnicas de investigación científica, para nosotros absolutamente irrelevante, es un problema de la modernidad, lo reconocemos, pero eso no es nuestro. Y hay un libro muy interesante sobre esto de Linda Tiwahi Smith, que es una maori, que se llama, fue traducido en Chile, ¿no? Es decir, descolonizar la metodología. Y aquí yo repetiría esto, ténganlo presente. La investigación occidental pregunta siempre sobre el cómo. Cuando ustedes van a hacer una tesis, los profesores, ¿cuál es el método? Si yo fuera un estudiante, ahí abandonaría porque no sé cuál es el método. Yo pienso.